Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Andrea Pisa, trabajadora social del Hospital Mental de Antioquia. Bienvenidos a este espacio. Hemos generado el día de hoy, o nos va a acompañar el día de hoy la doctora Kelly Tatiana Duica. Hay diferentes temas que los especialistas comparten con nosotros en todo este proceso con los pacientes y más aún la importancia de saber cómo acompañarlos en ese tratamiento ambulatorio, qué esperar, qué tener presente, cómo hacer un manejo adecuado y que nos disminuya los riesgos de descompensación en los pacientes o los riesgos pues como de crisis emocionales. Vamos a ir extendiendo la invitación y ahí les decimos a todos pues que por favor compartan el enlace y la información con diferentes personas. Vamos a estar el día de hoy con la doctora Kelly Tatiana Duica. El objetivo también es que ustedes puedan ir compartiendo este espacio, compartiendo la información que tenemos, que la enfermedad mental pase o deje de ser un mito y se convierta en un tema de manejo general y que nos permita ir avanzando en ese conocimiento y en superar las barreras. ¿Listo? Todas las personas están cordialmente invitadas, todas las personas podemos ir separando el espacio de los jueves a la 1 de la tarde. El objetivo es que vamos avanzando y por favor recuerden diligenciar la asistencia por medio del chat. Les vamos a colocar el enlace para que ustedes puedan llenarnos la asistencia el día de hoy y por favor también nos cuentan. Queremos comenzar a hacer un censo a partir del día de hoy y que nos cuenten, por favor, qué temas quisieran que trabajáramos para el año entrante, cómo les han parecido las temáticas, cómo les parece este espacio creado para ustedes y que podamos también tener en cuenta sus opiniones. Bienvenida, doctora, que esté muy bien, la dejo en el público. Muchas gracias, Viviana, por esa introducción. Bueno, el día de hoy, como ya les mencionaron, vamos a hablar sobre las demencias. Quise ponerle a esta presentación el título de Más allá que solo olvidar cosas, porque es muy común que cuando nos hablan de demencia o cuando nos hablan de, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, pensemos que solamente consiste en gente que tiene olvidos. Y es muy común que a nosotros los profesionales de salud nos lleguen personas que están teniendo olvidos pensando que ya tienen una demencia. Pero no, como vamos a aprender durante esta presentación, vamos a ver que es algo que va mucho más allá que olvidar cosas y que hay diferentes causas que nos pueden generar pues, con este grupo de síntomas. ¿Por qué es importante entonces hablar sobre las demencias? Es importante hablar sobre ellas porque son trastornos muy comunes. Se estima que en el mundo más o menos hay 55 millones de personas que tienen demencia y se estima que todos los años este número va a ir aumentando cada año hasta 10 millones de casos nuevos. Es una de las causas más comunes de muerte, más o menos es como la séptima causa de muerte y es una de las causas principales de generar discapacidad, o sea, de generar que las personas no puedan continuar haciendo sus actividades. No solamente para la persona que está enferma, sino también a veces para sus cuidadores. Por ejemplo, se ha visto que las demencias, sobre todo a las mujeres, las suelen afectar porque son las principales cuidadoras de personas que las padecen y el ser un cuidador a tiempo completo de una persona con demencia, pues termina llevando a que estas personas no puedan trabajar y no se puedan desempeñar en otras actividades. Por eso es que es tan importante tocar esos temas, porque son muy comunes, pero además afectan muchísimo a la población en general. ¿Qué sería entonces una demencia? Realmente esta palabra demencia no se refiere como a una sola enfermedad. Es un término, pues una palabra que usamos los médicos para hablar de un grupo de síntomas que nos pueden afectar de diferentes formas. Síntomas que se manifiestan, por ejemplo, en cambios en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, en nuestra habilidad para socializar y para realizar actividades. O sea que una demencia no es una sola cosita, sino un grupo de muchas cosas como ya vamos a aprender durante esta presentación. Muchas enfermedades pueden llegar a causar estos síntomas. Vamos a ver también acá cuáles son como las más comunes y en qué consisten. Y tener en cuenta que a cada persona
incluso teniendo el mismo tipo de demencia, la puede afectar de forma muy distinta, dependiendo de qué se la causó, dependiendo de qué otras enfermedades tenga esta persona y de algo que nosotros llamamos el funcionamiento cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Una persona que esté todo el tiempo ejercitando su mente, que esté leyendo, que esté haciendo como cosas que lo mantengan activo, tiene un buen funcionamiento cognitivo. Y eso es un factor que nos va a proteger de que si nos da una demencia, tal vez no se note tanto al principio y no se vea tan fuerte, como el caso diferente de una persona que de pronto no esté con la mente como tan activa todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué serían esas demencias? Entonces, las demencias pueden llegar a implicar una pérdida de la memoria, pero perder la memoria no quiere decir que yo tenga demencia. Como les mencionaba al principio, a veces nos llegan al consultorio personas diciéndonos que se les están olvidando las cosas, incluso a veces personas jóvenes, pero eso no quiere decir que tengamos una demencia. Hay otras causas que pueden generar pérdida de la memoria. Por ejemplo, si yo estoy atravesando por una depresión o si tengo un trastorno de ansiedad, me puede ocurrir que de pronto tenga algunos olvidos sin que eso signifique que tengo una demencia. Y otra cosa y un mensaje muy importante que quiero que nos llevemos de esta presentación es entender que el envejecimiento no tiene por qué significar tener olvidos ni deteriorarse. Hay personas que pueden envejecer completamente sanas y sin cambios mayores en esta parte del pensamiento y de la memoria. Esto es muy importante que lo entendamos porque a veces como sociedad solemos ver muy normal que un viejito esté olvidándose de cosas o que un viejito se esté portando diferente cuando esto no es normal. Y la idea es que empecemos a identificar cuando de pronto hay algún cambio en mi familiar, en mi persona cercana o en mí para poder consultar a tiempo. Porque como vamos a ver, es importante consultar a tiempo para poder empezar a hacer todo el abordaje y el tratamiento de lo que está ocurriendo. Hay, como les expliqué entonces, diferentes tipos de síntomas. Hay unos que están más enfocados como en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, ¿cuáles síntomas pueden ser de la demencia? Dijimos que uno de los más comunes, que como vamos a ver ahorita más adelante, es la pérdida de la memoria, que es una de las manifestaciones comunes de la enfermedad de Alzheimer. Casi siempre que se da esta pérdida de la memoria, cuando estamos hablando de los casos puntuales de demencias, no es la persona misma quien se da cuenta de esos olvidos, sino que suelen ser las personas a su alrededor. Por ejemplo, me doy cuenta que ya mi papá me está preguntando muchas veces lo mismo que ya le conté, o que mi mamá, que antes era tan juiciosa en la cocina, se le está quedando el fogón prendido y no se da cuenta. Son como esos pequeños cambios y olvidos que como familiares podemos ir identificando, pero que probablemente la persona no va a notar. También se puede manifestar como dificultades en el lenguaje, por ejemplo, que ya le empiece a costar más encontrar las palabras correctas para hablar, que se le olviden los significados de ciertas palabras. También podemos ver que puede haber alteraciones en lo que nosotros llamamos visoespacial. ¿Eso qué quiere decir? Nuestras habilidades con nuestra visión y nuestro cuerpo que nos ayudan a ubicarnos en el espacio. Entonces, por ejemplo, mi papá que antes manejaba muy bien carro y ya como que se está montando a las aceras, como que sale por ahí y se pierde en las calles, son signos que nos deben alarmar también. Problemas también, por ejemplo, para razonar o para resolver problemas. Entonces ya, por ejemplo, no soy capaz, era muy bueno para las matemáticas y ya no soy capaz de resolver un problema matemático. O, por ejemplo, otra de las manifestaciones que es una dificultad para realizar tareas complejas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, mi abuela que antes le encantaba hacer postres y hacía unas recetas de postres y las seguía completas, ya entonces se enreda, no es capaz de hacer la receta, en vez de echarle azúcar al postre le echa sal, o sea, como esa dificultad para poderme ordenar en las tareas que de pronto son un poco más complicadas y para poder también planificar y organizarme. Entonces ya no soy capaz de pensar qué voy a hacer mañana, cómo voy a dividir como en mi horario del día. Puede también manifestarse como dificultades en la coordinación o en el control de los movimientos, con temblores, con dificultades para la marcha.
y se podría manifestar también con confusión y desorientación, aunque esto suele verse ya como en fases un poco más avanzadas, ya de no ser capaz de identificar en dónde estoy, qué día soy, quién me está rodeando. Pero no solamente hay estos síntomas del pensamiento, también hay unos síntomas que denominamos psicológicos y que tienen que ver más con el estado de ánimo y con el comportamiento. Por ejemplo, cambios en la personalidad. Mi papá, que antes era muy prudente y muy serio, ya se volvió todo imprudente, ya se volvió un viejito verde por ahí molestando a las muchachas. Son cosas que nos tienen que empezar a alarmar. Síntomas como depresión o ansiedad, que ya estoy todo el tiempo muy triste, que no se quiere parar de la cama, que no quiere hacer nada, o que está todo el tiempo muy nervioso, pensando que van a pasar cosas malas, angustiándose por todo. Puede también verse como agitación, que ya se empieza a poner muy grosero de un momento a otro y a veces sin alguna razón puntual y que es difícil a veces de contener porque se pone de pronto muy inquieto o agresivo. Eso también nos debe alertar. Los comportamientos inapropiados, que tiene también que ver con ese tema de los cambios en la personalidad, que puede ser el ejemplo que ya les puse, como el que era muy prudente y ya se volvió muy imprudente, o puede pasar al contrario, ay, la abuelita que era muy alegre, muy jovial, ahora está callada, ya como que no le interesa nada, no le para bolas a lo que está pasando en la casa. Son cosas que nos deben empezar a llamar la atención. Pueden también estar muy desconfiados, temerosos e incluso llegar a tener ideas que pueden ser salidas de la realidad. Es muy común que a veces nos lleguen los familiares de los pacientes con demencia muy preocupados porque el familiar está diciendo que le están robando, que le están escondiendo la plata, que le están escondiendo el celular, y obviamente son cosas que son salidas de la realidad, pero pues hacen parte de las manifestaciones. Y también puede haber las alucinaciones. ¿Qué son alucinaciones? Ver, escuchar cosas que no están ahí realmente. ¿Cuáles son estas causas de las demencias? Finalmente son muy diversas, pero finalmente lo que ocurre es que independiente de la causa se termina generando un daño en estas células de nuestro cerebro y en las conexiones que hay entre ellas. Las manifestaciones que nosotros vemos van a depender de qué parte del cerebro es la que está dañada y pues nos va a afectar de formas muy diferentes. Dentro de las causas más comunes tenemos la enfermedad de Alzheimer. Se estima que más o menos el 70 o 70% de las demencias son por enfermedad de Alzheimer. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo 10 personas con demencia, de esas 10, 6 o 7 van a tener Alzheimer, o sea que es la más común de todas. Puede llegar a tener un componente hereditario o no. Sobre todo se ha visto que es más hereditaria la enfermedad de Alzheimer, que empieza más joven, cuando es antes de los 65 años. Cuando es después de los 65 años, puede que aparezca de un momento a otro sin que yo necesariamente tenga algún familiar que tenga la enfermedad. Probablemente alguno en algún momento puede haber visto en las noticias, pues todo este tema del doctor Francisco Lopera, que ha estudiado acá en Antioquia. Antioquia, digamos que es una población muy especial en manifestaciones de algunas enfermedades y se ha identificado que hay unas familias en Antioquia especiales que tienen unos cambios en unos genes que los predisponen a tener esta enfermedad. Entonces puede deberse a esas alteraciones genéticas, o sea, en lo que va como en nuestro ADN. Y esta enfermedad se genera porque en el cerebro se acumulan proteínas. ¿Qué son proteínas? Como unas sustancias. Proteína, pues también le podemos llamar a lo que consumimos nosotros para que no se me confundan con el término, no. En este caso son como unas pequeñas sustancias que se acumulan y llenan ese cerebro y como lo llenan tanto, lo terminan dañando. Esta es como la manifestación clásica de pérdida de la memoria, se da acá en el Alzheimer. De las primeras manifestaciones son esas, lo que ya les mencionaba, el papá que ya empieza a repetir muchas veces las mismas historias. Esto puede ser la primera manifestación de la enfermedad, pero no la única, porque ya vimos que hay diferentes síntomas. Otras de las causas que pueden ocurrir se llama la demencia vascular, como la segunda más común. ¿Qué ocurre en esa demencia vascular? Nuestro cerebro tiene diferentes vasitos que nos llevan sangre para poder que el cerebro esté así funcionando, que esté bonito, pero hay algunas enfermedades que dañan estos vasitos y hacen que haya zonas del cerebro entonces a las que no les va a llegar suficiente sangre o que también se afecte como las conexiones que hay entre una célula y otra.
Entonces, esto termina generando estos daños a nivel del cerebro. Dependiendo de qué parte del cerebro me afecte, voy a ver síntomas, pero por ejemplo, voy a ver que en esta demencia vascular, uno lo primero que nota no son los olvidos. Empiezas a notar como que el abuelito está más lento, el abuelito como que ya no es capaz, si yo le pongo alguna situación para resolver, él como que no es capaz de resolver un problema, lo veo como que no se concentra, como que ya no es ordenado, ya no puede planear, son las primeras manifestaciones. Entonces, por eso también ahí venía el título de que no solamente es pérdida de la memoria, son muchos síntomas que es muy importante que ustedes se lleven esa información acá, porque finalmente de conocer va a depender que si yo veo a un familiar así, lo lleve a consultar para de una vez empezar a mirar estudios y hacer tratamientos. Otro de los tipos de demencia se llama la demencia por cuerpos de Lewy. En esta las manifestaciones son un poco incluso más salidas de este tema de solo la memoria. Ellos pueden empezar a manifestarse inicialmente con alucinaciones visuales, o sea, viendo cosas que no están ahí realmente, viendo niños, viendo animales, viendo como cosas extrañas. Pueden empezar a hacer unos problemas del sueño en el que ellos es como si estuvieran actuando sus sueños. Entonces, uno los ve que están durmiendo y son inquietos, dando patadas, dando puños, se caen de la cama de todo lo que se están moviendo durante el sueño. Pueden tener también esos problemas para concentrarse, como para prestar atención, y pueden tener cambios en el movimiento, volverse, por ejemplo, muy lentos para moverse, empezar a temblar o estar como muy rígidos, muy quietos para moverse, que es a lo que los médicos llamamos parkinsonismo. Otro de los tipos de demencia se llama la frontotemporal. Como su nombre lo dice, ahí se afectan unas áreas del cerebro que nosotros llamamos frontal, que es acá pues como por donde está nuestra frente, y temporal, que es como hacia los laditos de nuestra cabeza. ¿Qué pasa con estas dos zonas del cerebro? Estas zonas son las que nos ayudan a regular nuestro comportamiento y a regular nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, nuestro frontal es lo que nos hace ser humanos y vivir en sociedad. O sea, es lo que nos ayuda a que no seamos impulsivos, a que sepamos cuáles son las normas pues, de la sociedad, es lo que hace que nos controlemos. Por ejemplo, un bebé cuando recién está creciendo y un niño pues como pequeño no entiende todavía eso y no tiene muy bien desarrollado esa zona del cerebro, y por eso los niños es que llegan y hacen pataleta en la mitad de un centro comercial o les da ganas de hacer chichi, entonces me dice chichi. Cuando crecemos, aprendemos que esas cosas no se deben hacer y nuestro lóbulo frontal se desarrolla, y eso nos lleva a decir, por ejemplo, no, pues si yo estoy en el trabajo no me voy a poner, por ejemplo, a hacer una pataleta porque tengo mucha hambre, no, porque yo tengo un lóbulo frontal que me regula. Cuando aparecen las demencias, es, por ejemplo, ese tipo de demencia, este lóbulo frontal empieza a fallar y podemos ver, por ejemplo, ese tipo de comportamientos, como muy de niños, como muy infantilizados o muy inapropiados, como lo que les decía, por ejemplo, del viejito que se vuelve verde, o muy desinteresados, como muy apáticos, como que ya no quiero nada. Y el temporal, aparte como el tema de la personalidad, se encarga de nuestro lenguaje. Entonces, esta demencia también se puede manifestar con que empiezo a olvidar las palabras, ya no me logro comunicar adecuadamente. Entonces, ahí la pregunta del millón sería, ¿y yo cuándo entonces voy a consultar? Entonces, ya acabamos de ver una gran lista de síntomas y de cosas que nos deben como alertar, y creo que ya nos quedó bien claro que la demencia no solamente es olvidar cosas, sino que puede manifestarse de muchas formas. Entonces, si yo llego a identificar que yo mismo o que alguno de mis familiares tiene esos síntomas que mencionamos, debería ir a consultar. La puerta de entrada a nuestro sistema de salud es la consulta con medicina general. Debemos ir allá, idealmente, si es una persona que la está presentando, debe ir acompañado por un familiar o alguien que lo conozca para poder que brinde la información. Porque si, por ejemplo, el motivo de consulta es que está olvidando cosas y yo mando al paciente solito, el paciente probablemente va a llegar y me va a decir, ah, no, yo a mí no se me olvida nada, yo estoy muy bien. Y los médicos nos quedamos sin elementos para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, idealmente siempre deben estar acompañaditos. Ya el médico general, con lo que encuentre en la evaluación, definirá cuáles exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes de la cabeza,
tiene que pedir para poder completar el diagnóstico y va a definir los especialistas que deben ver el caso. Casi siempre a los pacientes con demencia los vemos los neurólogos, que son como el médico tratante principal, porque esto es de origen neurológico, porque es de acá de nuestro cerebro, pero también los vemos los psiquiatras, porque como ya vimos, hay un montón de síntomas de cambios del ánimo, de cambios del comportamiento, de cambios del sueño, que nos corresponde a los psiquiatras hacerles un tratamiento. ¿Por qué es importante consultar a tiempo? Yo, dentro de las que les mencioné, digamos que ninguna de esas es reversible, pero sí hay otras causas que pueden ser reversibles. Por ejemplo, a mí me puede pasar que tengo unos síntomas de demencia si tengo una infección del cerebro, o me puede pasar que tenga síntomas de demencia si tengo unos niveles de unas vitaminas muy bajitos. Entonces, siempre debo consultar para poder que me hagan las pruebas necesarias y en caso de que sea una causa reversible, pues maravilloso porque me van a hacer el tratamiento y se me van a quitar esos síntomas, pero no debo dejar pasar el tiempo. Por eso es que debemos estar bien atentos y lo que les mencionaba de nunca normalizar los cambios en la memoria, los cambios en el comportamiento, los cambios en el ánimo de mi familiar. Porque si están ocurriendo esos cambios es porque algo ocurre. La vejez sola no es sinónimo de que voy a estar deteriorando. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hay para tener demencia? Es muy importante conocerlos porque vamos a ver que hay unos factores que nosotros no podemos modificar, pero hay otros que sí. Entonces, las personas que no tenemos demencia deberíamos apuntarle a mejorar y controlar esos factores que la pueden producir, pues para evitar que no me vaya a dar esa demencia. ¿Cuáles son los factores que yo definitivamente no puedo modificar? Uno de ellos es la edad. A mayor edad, mayor riesgo tengo de tener demencia. Yo no puedo traer una máquina del tiempo ni retroceder el reloj, yo no puedo controlar eso, pero bueno. Los antecedentes familiares. Si yo tengo familiares que tienen demencia, sobre todo cuando hablamos en lo que les explicaba como las que inician muy temprano, o sea, antes de los 65 años, tengo mayor riesgo de poder desarrollar una demencia. Y otro de los factores que no puedo modificar es el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen un riesgo mayor de desarrollar, sobre todo, demencia de tipo Alzheimer. ¿Cuáles entonces yo sí voy a poder modificar y a eso es a lo que le voy a apuntar? Cambios en la dieta y cambios en el ejercicio. Una persona que está haciendo actividad física y que está llevando una dieta en la que consume más verduras, en la que consume más frutos secos, grasas saludables como los pescados, tienen pues como una protección para no desarrollar demencia. No consumir ni licor ni sustancias psicoactivas. Y ahí también deberíamos sumarle el cigarrillo. El cigarrillo nos altera mucho también nuestros vasos de la sangre y, por ejemplo, puede afectar los vasos de la sangre que están en el cerebro y nos puede aumentar el riesgo de hacer estas demencias. Controlar lo que nosotros llamamos las enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas. ¿Eso qué significa? Son enfermedades como la presión alta, el azúcar, la obesidad, el colesterol alto en la sangre. Todas estas enfermedades me van a aumentar el riesgo de llegar a una demencia, entonces por eso tengo que hacer bien juiciosos los tratamientos para poderlas controlar. Otra de las enfermedades que me puede aumentar el riesgo de la demencia es la depresión. Entonces, si tengo síntomas de depresión, debo consultar a tiempo para que me empiecen un tratamiento, porque la depresión es una enfermedad que se puede controlar perfectamente con un tratamiento adecuado. Incluso ha llegado a pasar que las personas de mucha edad, cuando se deprimen, pueden hacer síntomas parecidos a los de la demencia sin todavía tener una demencia. Están tan tristes, tan deprimidos, que empiezan a dejar de hacer las actividades que antes hacían, empiezan a volverse muy lentos para pensar, empiezan a olvidar cosas porque no se concentran bien. Entonces, así, digamos, como de importante es tener en cuenta la enfermedad mental para poder hacerle un tratamiento y que no me vaya a ocurrir esto. Otro que, bueno, digamos que podemos y no podemos modificar es el tema de la contaminación. Obviamente hay cosas que no vamos a poder controlar y hay cosas de la industria que nosotros no tenemos pues como ni voz ni voto ahí,
pero por lo menos la idea sería como poner nuestro granito de arena para evitar el tema de contaminar, porque la contaminación sí se ha visto y las ciudades que son muy sobrepobladas, en las que hay muchas fábricas, se ha visto que hay mayor riesgo de que las personas que viven allí presenten demencia. Otro que yo podría modificar es los golpes en la cabeza. Por ejemplo, en profesiones como los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, que se golpean tanto la cabeza durante el deporte, tienen un mayor riesgo también de generar demencias. El insomnio, las personas que no duermen bien pueden tener ese riesgo también. Por eso es que si yo tengo insomnio, debo consultar para identificar cuál es la causa de ese insomnio y empezar un tratamiento. El sueño es extremadamente importante y es el periodo en el que nuestro cerebro se recupera. También los déficits de vitaminas. Eso no quiere decir que yo me voy a poner, que voy a salir ahorita y voy a comprar una vitacerebrina y me voy a poner a tomar vitaminas a lo loco. No, eso no está demostrado. Desde que yo tengo una buena alimentación, yo voy a tener unos buenos niveles de vitaminas. Sin embargo, cuando los médicos identificamos que hay algún signo que me indique que las vitaminas pueden estar bajas, nosotros medimos los niveles de vitaminas en la sangre y dependiendo de si esos niveles están alterados, mandamos tratamientos específicos para que no se pongan, a veces terminan botando de la plática comprando todo ese montón de vitaminas que muchas veces no nos van a servir porque puede que sea una vitamina que yo tenga muy bien en mi cuerpo. El otro que sí puedo modificar, cuando se está perdiendo la visión y la audición. Si tengo un abuelito que se está quedando sordo, llevarlo a consultar inmediatamente, que le evalúen esos oídos, que si es necesario le pongan un audífono. Lo mismo si tengo un familiar que está como cada vez más ciego, ir a cambiar la fórmula de las gafas. Cuando no tenemos una buena visión y una buena audición, esto nos pone en mucho riesgo de empezar a generar una demencia, aparte que nos va a tener muy desconectados pues del mundo y de nuestro medio. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? O sea, como los riesgos asociados a ya tener una demencia. Uno de los principales es la desnutrición. Se ha visto que los pacientes con demencia, obviamente depende del tipo, pero la gran mayoría, cuando ya tienen pues como la enfermedad, comienzan a comer más poquito. Y ya en fases en las que la enfermedad está muy avanzada, puede que empiecen a tener dificultades para masticar o incluso para tragar y que sea muy compleja la alimentación. Otra de las complicaciones es la neumonía. Pues como ya hablamos de que pueden llegar a tener dificultades para tragar, cuando uno no está tragando bien, le puede ocurrir que las cosas líquidas o lo que está comiendo no se vaya como hacia la vía de la digestión, sino que se vaya a los pulmones. Cuando eso se va a los pulmones, eso ahí se puede infectar y generarme una neumonía. Dependiendo de la fase de la enfermedad, también vamos a ver que va a haber cada vez más incapacidad para poder hacer las tareas del día a día. Entonces, puede que en una fase inicial yo solamente vea que le está costando salir solito, que le está costando llamar por teléfono, pero en las fases más avanzadas ya voy a comenzar a ver, por ejemplo, que le va a costar ir al baño, incluso llegando a perder pues como el control de los esfínteres en algún momento, o que le va a costar bañarse, comer, lavarse los dientes. También hay un mayor riesgo de que haya problemas de seguridad, incluso en las actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, si es una persona que está conduciendo o eso, hay que identificar el momento en el que definitivamente ya no voy a poder volver a manejar carro, ya no voy a poder volver a salir solito, porque sería poner a esta persona en un riesgo de que le pueda ocurrir algún evento maluco. Y finalmente, pues la complicación final sería la muerte y que está muy relacionada como con todos esos factores que acabamos de hablar, con la mala nutrición, con las neumonías o con los problemas en la seguridad derivados de las demencias. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Hasta ahora no existe una cura para ninguna de las demencias y principalmente las que mencionamos ahorita, que son las que son degenerativas, que van generando pues como un daño cada vez mayor. Hay algunos medicamentos que se usan para que la progresión no sea tan rápida. Sobre todo estos medicamentos se han estudiado más es en la enfermedad de Alzheimer. De pronto los que tienen familiares con enfermedad de Alzheimer pues, o con demencias, puede que les hayan mandado los parches de ribastigmina, que el donepezilo, que la memantina.
Esos son medicamentos que usamos para tratar de que la progresión no sea tan rápida, pero no nos ayudan a curar la enfermedad. También usamos tratamientos enfocados en ayudar en algunos de los síntomas. Por ejemplo, si no está durmiendo bien, pues mandamos tratamiento para el sueño o para el apetito o para el estado de ánimo. O si está muy grosero, muy irritable, si está poniendo agresivo, mandamos tratamiento para esto del comportamiento. Pero uno de los tratamientos que son más importantes y que les voy a enseñar acá durante esta presentación como algunos tips que nos podemos llevar como cuidadores es lo que nosotros llamamos las medidas no farmacológicas, o sea, lo que no tiene que ver con medicamentos y que muchos de estos tips los podemos aplicar nosotros mismos en la casa con nuestro paciente que estemos cuidando. Uno de esos tips más importantes es tener rutinas bien establecidas. O sea, que la persona sepa a qué horas desayuné, después del desayuno hago tal actividad, almuerzo a las 12, después del almuerzo hago esto, como a las 6 de la tarde, o sea, que siempre haya la misma rutina, porque a los pacientes con demencia esto les favorece muchísimo y ellos se confunden muchísimo cuando están en situaciones que no les son familiares. Entonces, la rutina nos van a ayudar a que estén mucho más tranquilos. Identificar y evitar las situaciones que nosotros miremos que al paciente le molestan. O sea, si yo sé que cada que yo le hablo de mi hermanito, que cada que yo le digo esto se enoja, pues ¿para qué lo voy a provocar? Más bien evito esto para que él esté lo más tranquilo posible. Este tip también, pues digamos, como que me gusta y es como, entre comillas, viajar en el tiempo con ellos, a la época en la que ellos estén. Es muy común que ellos comiencen a hablar más de cosas del pasado. Es mejor no ponerse a contradecirlos, simplemente como seguir la corriente por lo que ellos están hablando y con eso ellos van a estar mucho más tranquilos. Tratar de respetar como sus pensamientos, incluso si no son correctos. Realmente no sirve de nada quedarme ahí enfrascado peleando con el paciente diciéndole, no, vea, eso no es así, yo me llamo Juliana, yo no me llamo tal. No tiene sentido y probablemente el paciente al ratico ni siquiera va a recordar que estaba teniendo una discusión con usted por ese motivo. Entonces es mejor simplemente si está diciendo algo incorrecto, yo puedo hablarle de otra cosa, yo lo puedo dirigir a hacer otra actividad y así estar mucho más tranquilo. Tengo que tener una buena interacción con el paciente, hacer un buen contacto visual, hacerme a la misma altura en el que él está. O sea, si por ejemplo está sentado, yo también me siento a conversar y también saber cómo brindarle su espacio, no estarlo atosigando, tocando, manoseando todo el tiempo porque se van a sentir muy malucos. Tratar siempre de hablar con un tono de voz adecuado y de hablar despacio. Ya vimos que algunas de las demencias se caracterizan por dificultades en el lenguaje, entonces si yo aparte de eso le hablo bien pasitico o me pongo a hablarle muy rápido con unos términos bien raros, pues no me va a comprender lo que le estoy diciendo. Entender que incluso cuando hay problemas del lenguaje, puede que la persona no me esté entendiendo mis palabras, pero sí es capaz de interpretar mis gestos. Si yo todo el tiempo estoy haciendo mala cara, si todo el tiempo estoy manoteando, ellos se van a dar cuenta de eso y van a percibir esas emociones. Entonces la idea es tratarlos de una forma lo más tranquila posible y lo más amorosa posible también. Evitar estar regañándolo, por ejemplo, ay no, que se le olvidó tal cosa, ay, pero ¿por qué se te olvida siempre eso? ¿O por qué me estás preguntando lo mismo? No, son manifestaciones que hacen parte de la enfermedad y que las tenemos que entender. Y si nos pregunta varias veces algo, pues lo repetimos con toda la tranquilidad. También tratar de que haga actividades agradables, que puedan estar lo más activos posibles. Si de pronto usted se da cuenta que en ese momento que el paciente está enojado es porque usted es la causa, porque se enojó con usted porque sí, más bien dele su espacio, salga un momento de la habitación, déjelo tranquilito, que ese enojo se le va a pasar. Si la persona me está contando que está triste, que está angustiada, valido sus emociones, o sea, le hago entender que comprendo sus emociones y que estoy ahí para acompañar. Siempre asegurarle y repetirle que yo le estoy ayudando y mostrarle que lo quiero y que lo aprecio.
La higiene del sueño, o sea, procurar que tengan un muy buen sueño, que no estén por ahí mirando pantallas de televisor, de celular, por lo menos 2 horas antes de dormirse, que se duerman y se despierten siempre a la misma hora, que en la habitación haya luces, idealmente no de las que son blancas, sino de las que son más amarillitas para que no me afecte el sueño, y la exposición a la luz. Para nosotros los seres humanos, ver cuándo está de día y cuándo está de noche es muy importante. Y las personas con demencias que suelen desorientarse un poco más, es bien importante que ellos se den cuenta. Si está de día, que vean que está el solecito afuera, que entre la luz por la ventana. Y si está de noche, que vean que ya estamos en oscuridad para que no se desoriente. Siempre tranquilizarlos cuando vemos que de pronto están angustiados por algo, escucharlos todo el tiempo e intentar mostrar que los estamos comprendiendo. Tratar que en la medida de lo posible tengan el control de su vida hasta donde podamos. Obviamente, como ya vimos, con el paso del tiempo puede haber más deterioro y se va perdiendo cierta independencia, pero tratar de mantener la mayor independencia posible. O sea, si ya, por ejemplo, no soy capaz de salir a la calle solo, bueno, pero entonces acá pensemos qué vamos a comer, qué ropa te quieres poner, o sea, tratar como de implicarlo en las decisiones de su día a día, respetar el espacio personal que lo habíamos mencionado. Además de tener un momento de actividades, también debemos tener momentos de calma y de silencio en el día, tampoco estarlo todo el día ahí como, venga, no, hagamos la sopa de letras y venga para acá, salgamos a caminar. No, también hay que darles espacios de tranquilidad. Tratar también en la casa de tener fotos y tener objetos que sean familiares para la persona, para que se sienta más segura y para que pueda identificar que ese es su espacio. Otros tips que son importantes son con respecto a la seguridad. Como ya hablamos, las personas con demencia pueden ser más propensas a tener accidentes de algún tipo. Por ejemplo, si tengo una casa en la que hay escaleras, tratar en la medida de lo posible de que haya un pasamanos o que haya pues como estos papeles antideslizantes en los bordes o que los bordes de la escalera estén bien señalizados, sea como con una rayita amarilla, alguna cosa que ayude a la persona a ver. Si esto no es posible, tratar de que la persona entonces esté de pronto, pues como en, si es un, por ejemplo, una casa de 2 pisos, tratar de que esté en el piso inferior y que no tenga que moverse hacia el segundo piso. Tratar de que los enchufes cuando no se estén usando estén tapaditos o estén protegidos de alguna forma para que ellos de pronto no vayan pues como a tener un accidente. Tratar de que los espacios por los que camina el paciente estén lo más despejados posible, que no haya cosas, que no haya cables por ahí tirados, porque la persona se podría tropezar y caerse. Siempre que los espacios idealmente tengan una muy buena iluminación y tratar de que los productos que puedan llegar a ser peligrosos los mantengamos guardados bajo llave. Por ejemplo, si tengo cuchillos, si tengo límpido o químicos con los que hago el aseo, mantenerlos guardados. O por ejemplo, los fósforos, las candelas, todo eso mantenerlo mejor bajo llave. Bueno, y esa es una de las preguntas que para mí es de las más importantes y es la para los cuidadores y entonces a mí, ¿quién me va a cuidar? Es muy importante que como cuidadores también cuando lo necesitemos busquemos la ayuda necesaria, porque si seguimos sobrecargados con el cuidado de una persona y no estamos recibiendo apoyo, finalmente pasamos de tener un enfermo a tener 2 enfermos. Y yo no puedo cuidar a una persona si yo mismo de base no estoy bien. Entonces, ¿cuáles serían como mis consejos al respecto? Tratar de pedir ayuda cuando la necesitemos, tratar de involucrar más a otros miembros de la familia. Yo no puedo ser el único que esté 24/7 con una persona. Tratar de tener una buena alimentación y en la medida de lo posible de estar activo y hacer ejercicio. Todos los días sacar por lo menos un momento en el que yo voy a descansar del cuidado, pues de lo que estoy haciendo, así sea unos 15, 20 minutos, media hora, lo que sea, pero tratar de tener un momento de descanso. Tratar de buscar pasar tiempo con personas pues cercanas a mí, con amigos, con familiares y tratar de tener algún pasatiempo. Mi vida no puede girar en torno solamente al cuidado de la persona. Tengo que buscar hacer otras cosas. Y en caso de que yo tenga cambios en mi ánimo, en mi sueño, que esté muy angustiado, muy preocupado, muy triste, siempre buscar la ayuda de profesionales de la salud para poder entonces empezar algún tratamiento y poder ayudarme a mí a estar mejor.
Y por último, les quería traer este poema, es un poema que han publicado como varias veces en algunas de las páginas de apoyo a personas con enfermedad de Alzheimer, pues no han como descrito un autor específico, pero me pareció muy bonito y se los quería compartir. Entonces él dice, no me pidas que recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar, hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas la paciencia conmigo. No me juzgues, no me grites y no llores, por favor. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aún si trato de ser diferente, no lo logro. Recuerdo que te necesito, que lo mejor de mí ya partió y no regresará jamás. No me abandones, quédate a mi lado, como y siempre estuve contigo cuando fuiste niño. Ámame y cuídame hasta mi último aliento de vida. Que en la distancia siempre seré tu ángel guardián, porque te amo y siempre serás el ser más importante en mi vida. Y eso era todo, les agradezco mucho la atención y quedaré muy atenta a las posibles preguntas que tengan. Aquí hay, bueno, por aquí hay varias preguntitas, pero sí les quiero recordar que, pues teniendo en cuenta que los casos son particulares, de pronto hay algunas que están como un poco personalizadas, dentro se las vamos a enunciar un poquito, de pronto que nos puede asesorar la doctora, pero recuerde que es muy importante que esas situaciones particulares sí las consultemos directamente con nuestro especialista. Entonces dice, hay una persona que dice, yo sufro de fibromialgia, pero ve que la memoria no es igual. ¿Puedo llegar a una demencia con los años? Doctora, ¿será que la fibromialgia está de pronto relacionada también con la memoria o es algo diferente y si eso tiene alguna implicación? ¿Qué es lo que ocurre con la fibromialgia? Es bastante común que asociado a la fibromialgia, que para de pronto los que no saben qué es una enfermedad en la que hay dolores crónicos a nivel pues como de varias partes del cuerpo. Esta enfermedad está muy asociada también con cambios en el estado de ánimo, tanto ansiedad como depresión. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy deprimido, cuando estoy ansioso, se me va alterando algo que se llama la atención, o sea, mi capacidad de estar concentrado en actividades. Cuando yo no estoy concentrado, yo no fijo los recuerdos y por eso es que a veces las personas con estas condiciones pueden sentir como que están teniendo muchos olvidos. Pero más que se afecte la memoria, se afecta más el tema de la concentración. Si yo logro un buen control de los síntomas de ansiedad y de depresión, voy a lograr también un buen control de la atención y puedo estar bien. Igual ya vimos que la depresión, sobre todo la depresión como crónica y no tratada, puede llegar a ser un factor de riesgo para demencia, pero eso no quiere decir que por yo tener fibromialgia me va a dar una demencia. Y estoy casi segura que posiblemente en tu caso particular esté más asociado es con los cambios en el estado de ánimo. Y es que obviamente es esperable, pues si yo estoy con un dolor crónico, casi siempre eso baja mi estado de ánimo o me pone muy nerviosa, muy angustiada, muy preocupada y eso es lo que termina generando estos síntomas sobre la atención. Bueno, otra participante nos dice que a veces ha consultado pues como en medicina general y que cuando hacen el comentario, dice, cuando uno le comenta que la memoria está fallando, simplemente dicen eso es la edad, pero no aconsejan ni dicen nada porque la enfermedad no es avanzada. No sé, ahí tendremos que estar mirando también, mira la anotación que nos hace la doctora, si está relacionado con algo por el estilo. Pero de pronto, ¿hasta qué punto podemos, eh, darnos cuenta de si es algo normal o no el tema de la memoria? ¿Sí? Realmente con el envejecimiento, más que pérdida de la memoria, lo que podemos ver es que se puede generar como cierta lentitud en los procesos mentales, o sea, que vamos a ver que de pronto lo que antes hacía muy rápido lo hago un poco más lento, es lo que llamamos nosotros clínicamente la velocidad de procesamiento, o sea, es la capacidad de que yo llego y veo algún estímulo de alguna cosa y yo reacciono ante eso.
Eso es lo que se va perdiendo realmente con la edad. Pero la memoria no tiene por qué perderse con la edad. O sea, si puede haber cosas puntuales y a todas las personas nos ocurre que tengamos un olvido de vez en cuando, que ay, se me olvidó dónde dejé puesto esto, o iba a hacer una cosa y se me olvidó, eso puede llegar a ser normal, pero cuando son olvidos repetitivos y cuando ya están afectando mi funcionalidad, o sea, mi vida diaria, como les decía, por ejemplo, que estoy dejando las cosas en el fogón, que me están contando una historia y me la tienen que volver a repetir un montón de veces porque no me acuerdo, ya esto no es normal y esto nos obliga a descartar qué es lo que está ocurriendo. Es muy, muy, muy importante. Obviamente, pues para mí es complejo porque yo no puedo controlar lo que de pronto le digan algunos de los médicos a ustedes, pero realmente lo que tenemos que buscar es esa atención. También, pues, a veces ocurre es que pacientes de pronto como muy jóvenes consultan por olvidos y muchas veces esos olvidos son de otras causas. Por ejemplo, lo más común es que si yo estoy deprimido o tengo ansiedad, me puede pasar el tema de los olvidos, como ya explicamos con la pregunta anterior, que es más por mi estado de ánimo que se compromete mi atención. Bueno, también nos pregunta que si de pronto los juegos de atención previenen la aparición temprana de la demencia o la aparición de las demencias. Digamos que no hay como algún estudio científico que diga que necesariamente por yo estar haciendo como juegos de atención no voy a tener demencia. Pero lo que sí se ha visto es que si yo tengo lo que les mencionaba del funcionamiento cognitivo, o sea, si yo de base soy una persona que estoy todo el tiempo ejercitando mi mente, que estoy leyendo, que estoy estudiando, que estoy aprendiendo, esto va a prevenir que yo, si llego a desarrollar una demencia, y por lo menos en las fases iniciales no se vea con tanto compromiso, o sea, que no esté como tan incapacitado para hacer ciertas cosas. Bueno, excelente, pues de antemano, doctora, excelente exposición, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Invitarlos a que por favor nos diligencien por aquí, por el interno, pues por el chat de Facebook, y que nos dejen de pronto qué tema les gustaría que tratáramos. Y por favor, la asistencia es muy importante para resaltar la participación de ustedes y que podamos seguir desarrollando estos encuentros. Que estén muy bien, feliz tarde. Los dejamos pues como la posibilidad de que vuelvan a ver en diferido o compartirlo con otras personas. Las capacitaciones que se han desarrollado, que se han dictado también en Facebook Live en otros momentos, también están grabadas en la página del Facebook. Pueden mirar diferentes temáticas y en la página de YouTube del Hospital Mental de Antioquia también podemos encontrar la información. Que estén muy bien, feliz tarde.